Sabemos que, Bezrat Hashem, dentro de todo el pueblo de Israel, sabemos que, quiero comenzar de alguna manera la historia. Estamos comenzando el libro famosísimo de Shemot, en la cual se destaca y se relata el exilio tan duro que tuvo el Am Israel. Un exilio muy difícil, un tema muy profundo, cómo Am Israel fue esclavizado en Mitzrayim durante 116 años en total. Aunque la estadía de ellos fue 210 años, desde que llegó Jacob vino a Mitzrayim hasta que salieron, pero de esos 210 años fueron 116 años de esclavitud. De los 116, 86, los últimos 86, fue la esclavitud muy amarga, si lo queremos decir así. Fue una esclavitud muy difícil, como dice el pasuk, Vaimareru et Chayehem, les amargaron la vida, Vaimareru et Chayehem. Sí, llegaron como ciudadanos normal, poco a poco fueron un poco desviándose, digamos, del camino tradicional, del camino del Yahadut. Empezaron a adoptar la ideología, los caminos de los Mitzrim, y Boreolam de alguna forma ahí empezó a darles a ellos una separación. Vino una esclavitud, 116 en total, 86 de amargura. Justo en la época que empezó la amargura nació Miriam, por eso se llamó esta mujer Miriam, aunque es un bonito nombre, pero la raíz de Miriam viene de la palabra mar, de amargura. Y a Amram, para no olvidar esa época cuando comenzó, por eso lo llamó a su hija Miriam. Todo este exilio, exactamente, por la amargura. Así le va a poner a su hija. Así, para recordar que de ahí en adelante comenzó la amargura de Am Israel. O sea, comenzó una esclavitud amarga para el Am Israel. Es todo un tema. Lo que quiero enfocarme el día de hoy, Be'ezrat Hashem, es cómo comenzó todo este exilio. Cómo comenzó, en hebreo se dice, todo este galut. Jacob Avinu tuvo una historia cuando Yitzhak tomó la decisión de bendecir a Esav, que también es todo un tema así interesante. Y Rivka mandó a llamar a Jacob y le dijo: Jacob, escuché que Yitzhak, tu padre, quiere bendecir a Esav. No puedo permitir una situación así. Quiero que de alguna forma, con perdón de ustedes, engañes a tu padre, te disfraces como Esav y recibas la bendición principal tú y no Esav. Le dijo Jacob Avinu a Rachel Imenu, lo voy a decir en estas palabras: mamá, lo único que estás haciendo es me estás provocando un problema. Tú quieres que yo entre como Esav, y si mi padre se entera, ¿cómo me voy a ver una persona que engaña, una persona que Barminan falsea? No puedo permitir una cosa así. Y aparte, me vas a provocar un problema con esa. Le dijo Rachel unas palabras muy fuertes. Perdón, Rivka. Perdón, gracias. Le dijo Rivka, la mamá de Jacob, le dijo: ve tú y engaña a tu padre, recibe la bendición. Y Jacob le dice a Rivka, su madre: me vas a provocar un dolor de cabeza. Le dijo Rivka a Jacob estas palabras, escuchen bien, le dijo: hijo, no te preocupes, si algo sucede, si Yitzhak Barminan maldice, si Dios no lo quiera, salga algo contraproducente de esto. Le dijo Rivka a Jacob: alay, escuchen la palabra, alay, sobre mí, dijo Rivka, kilelateja beni, la maldición, dijo Rivka, va a recaer sobre mí. Así le dijo Rivka. Y por lo tanto, lej, ve con tu padre y haz lo que yo te digo. La verdad, la respuesta de Rivka no me parece. ¿Por qué? Porque la realidad fue que Jacob vino, salió
manchado de todo esto. ¿Quién lo persiguió después? A Esab. ¿Cuántos años se separó de la casa de su padre por este chistecito? 22 años. Y cuando regresa Jacob de la casa de Labán, todavía va a enfrentar a Esab. Y la lucha no dejó. Sigue la lucha hasta el día de hoy. ¿Por qué Rivka dijo unas palabras que aparentemente fueron, con perdón de ustedes, fueron falsas? La que la pagó, ¿quién fue? Jacob. Y Rivka dijo, no te preocupes, sobre mí va a recaer la maldición. Sobre mí va a recaer, Barminán, lo negativo. No fue verdad. Y fue todo lo contrario. Dice el Gaón de Vilna. Escuchen esto, por favor, porque es algo extraordinario. Esta explicación yo me la sé desde que era joven, a los 16, 17 años de edad. Pero nunca había entendido la profundidad tan grande de esta explicación. Dice el Gaón de Vilna, la palabra alay son 3 letras. ¿Vamos? Ain, Lamed, Yod. Ain es Esav. Lamed es Labán. Yud es Yosef. Le dijo Rivka a Jacob, escucha hijo, tú quieres evitar problemas y tú quieres separarte de los contratiempos que te pueden provocar. Quiero que sepas, Jacob, que en tu vida van a haber enfrentamientos que los tienes que pasar. Y no busques salvarte de algo que así es. Y esa es la trayectoria. Y cuando te dije yo, Alay kilelatejá bení, Rivka le quiso decir a Jacob, hay 3 contratiempos que los tienes que pasar, pero más de esos 3 no hay. Y sobre mí, que no hay más de 3. Pero esos 3 no te vas a salvar de ellos. Y los tienes que enfrentar. Mucha gente huye, o mucha gente de alguna forma piensa que no haya. Pero hay cosas que tienen que suceder. Hay cosas que tienen que pasar. Hay cosas que la gente no las pide bajo factura. Y Boreolán te las va presentando en la vida. Cosas que de veras una persona dice, bueno, caray, ¿qué es esto? Yo no lo pedí. No pedí este marido, ni pedí esta suegra, ni pedí esta economía, ni pedí este... No, yo no pedí todo esto. Yo estaba con un programa hermosísimo. Y mira lo que salió. No puede ser. Hay cosas que no vas a poder evitar y las tienes que enfrentar en la vida, le dijo Rivka a Jacob. Por lo tanto, lej, ve a recibir la verajá de tu padre, porque la recibas o no la recibas, con Esab te vas a enfrentar, y con Labán te vas a enfrentar, y con Yosef te vas a enfrentar. Y son 3 cosas que no puedes tú evitar, y son cosas que tienes que estar al pendiente de ellas. Y una de 2, escuchen bien, las vas a enfrentar de alguna forma positivamente o hazbe shalom negativamente, pero son cosas que tienes que enfrentar. Por eso, escuchen qué cosa tan increíble, y no he terminado todavía, o sea, voy a armar el tema. Con todo, por eso, Jacob vino, cuando llegaron sus hijos de Mitzrayim, le dijeron, oye, ¿qué crees, mano? El Señor, al que nosotros somos espías, todo el mundo llega y compra, sale, a nosotros nos tomó como si fuéramos de Siria, o no sé de dónde nos agarraron. Oye, ¿qué trae? Y se quedó con Shimón, y hasta que no le traigamos a Binyamin, dijo Jacob vino, espérame un minuto, escuchen las palabras de Jacob. Yosef enenu, Yosef ya no está, no sabía que estaba vivo y en dónde estaba. Shimón ya se lo quedó allá el Señor. Y termina Jacob y dice, ve'alai ayukulana, utiliza la misma palabra, ve'alai ayukulana. A mí Rivka me dijo que nada más hay 3, a Esab, Labán y Yosef.
Es el que vive. Y viene ahorita Benjamín también. Mi madre me prometió que no hay una más. Al final se descubrió que no era una más. Simplemente fue nada más una obra de teatro para traer a Benjamín, para que lo vea, para que Jacob baje. Pero Benjamín no fue realmente ese sufrimiento de Jacob. Entonces, por eso Jacob entendió que hay tres cosas que tiene que enfrentar. Hasta aquí vamos bien, pero hay algo más profundo. Dice el Zohar HaKadosh. Escuchen eso porque esa es la parte más importante. Jacob representa el pueblo de Israel. En la figura de la Torá, Jacob representa al pueblo de Israel. Y lo que sucedió con Jacob va a suceder con nosotros. Y tenemos que enfrentarlo. Be'ezrat Hashem para bien, o Dios no lo quiera, puede ser en forma negativa. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que enfrentar a tres: a Esab, Labán y Yosef. El Am Israel tiene que enfrentar a Esab. ¿Quién es ese Esab? El que siempre quiere eliminar al Am Israel. Por ejemplo, Amán. Es un ejemplo. Por ejemplo, otros que quisieron, Hasbe Shalom, eliminar, pero eliminar yo digo en cuerpo y alma, en todo, completito. Que quieren matar. Hitler y Machemó. Los griegos también. Hay que... No, ese es Labán. Ahorita voy a hablar. Lo que hablamos ahorita es Esab. Esab es el que quiere matar a Jacob. No le importa si cumple, si no cumple, la Torá, no la Torá. Esab quiere eliminar ¿a quién? A Jacob. Y nosotros tenemos que enfrentar ¿a quién? A Esab. ¿Cómo lo podemos enfrentar? De alguna forma, mientras el Am Israel esté en el camino correcto, en el camino toraico, en el camino que Dios manda, entonces las manos de Esab, ¿cómo están? Abajo, tranquilas. Como dice el Pasuk, Akol Kol Jacob. Cuando está la voz de Jacob, la voz en los lugares de Torah, la voz en esos momentos que una persona transmite espiritualidad, mitzvot, ma'asim tovim, hesed, entonces las manos de Esab, ¿cómo están? Tranquilitas. Pero Hasbe Shalom, si Jacob afloja, si Jacob empieza a separarse del camino, Dios no lo quiera, asimilación, Barminan, ya casarse y de alguna forma eliminar la trayectoria y la raíz de Am Israel, entonces, ¿quién sube? A Esab. Ese es el primero que tenemos que estar todo el tiempo ¿al qué? Al pendiente. Nunca dejó de haber una Esab. Nunca dejó de haber uno que bajó la ventana y dijo que viva tal. Que todo el mundo habrá escuchado, si no es por aquí o no es por allá. Y Boreolam los trata de mantener ¿qué? Tranquilitos. Pero depende mucho de nosotros y hay que enfrentarlo. Estamos en un exilio. Estamos en un exilio que hay que enfrentar ¿a quién? A Esab. Entonces, Jacob enfrenta a Esab. También Jacob tiene que enfrentar a Labán. ¿Quién es Labán? Escuchen bien, ya sé que Labán es el suegro de Jacob y no es nada blanquito, es bastante shahor, bastante negrito Labán. Pero escuchen las palabras de Labán, me llama mucho la atención. Las palabras de Labán. Labán, cuando Jacob vino, se escapó porque Labán ya no estaba muy bien con él. Hablamos del tema. De repente Labán le dice unas palabras a Jacob que sorprenden. Mira Jacob, ¿sabes qué? Aterriza. Tus hijos son mis hijos. Tus hijas son mis hijas. Tus esposas son mías. Y todo lo que tú tienes es mío. Así le dijo Labán a Jacob. En otras palabras, Labán le está diciendo a Jacob Avinu, no quiero yo eliminar lo que es mío. ¿Y qué representa que es mío? Que las cosas se educan como yo diga, no como tú dices. Vive, pero como yo quiero. Disfruta,
y goza, pero como yo dirijo. Y con todo y eso, le llama la Agadá de Pesach, si recuerdan, Labán Bikesh la Akoretakol. Labán quiso arrancar al Am Israel. ¿Cómo se arranca al pueblo de Israel? De dos maneras. O eliminándolo corporalmente, o quitándole la espiritualidad. ¿Cómo se le quita la espiritualidad? La educación la llevo yo. Los principios yo los inculco. Y es otra lucha que Jacob tiene que hacer durante todo el tiempo. La lucha en contra de Labán. ¿Quién representó a Labán, por ejemplo? Yaván, los griegos. Los griegos no querían eliminar el cuerpo de Am Israel. Ellos querían eliminar la esencia de Am Israel. Si vives o no, vive. Pero deja de jaladas, mano. Déjate de exageraciones. Quiero que vivas como yo pienso. No quiero que vivas como tú piensas. Entonces, Labán es la lucha que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa lucha? ¿Quién educa? Lo quiero decir de esta manera. ¿Quién educa? ¿El mundo o tú en tu casa? ¿La casa se lleva a cabo bajo lo que el mundo quiere o tú llevas a cabo bajo la educación y los principios que tú quieres inculcar? ¿Cómo se lleva a cabo la educación? Y es una lucha muy fuerte. Es una lucha muy fuerte. Vestimos como viste el mundo. Viajamos como viaja el mundo. Hacemos como el mundo quiere. Pero realmente no somos la esencia de nosotros. Por eso el famoso chiste que siempre digo, que cuando uno llega y me dice, mire, jajam, yo quiero que mi hijo sea normal. Normal, como todos, jajam, normal. Yani yo no soy tan normal. En el buen sentido. Yani no soy tan... No, jajam, usted es diferente. O sea, entonces no soy... No, usted me entiende, jajam, ¿a qué me refiero? Normal. Sí, en el mundo lo que se vende no es los principios como nosotros queremos inculcar. Y es una lucha de todo el tiempo. Luchar en contra de Labán. Que justo los principios de Am Israel son diferentes. Jacob tiene que luchar en contra de Labán y decirle, mis hijos no son tus hijos, son míos. Mis hijas son mis hijas, mis esposas son mis esposas. Y todo lo que yo creo es mío. Yo soy el que dirijo cómo quiero que se lleve a cabo la educación, mas no como tú quieres. Es un tema fantástico. Ahora viene el tercero, que es el más importante de todos. Tenemos que enfrentar a Esab. Tenemos que enfrentar a Labán. La tercera no me cuadra. Tenemos que enfrentar a Yosef. Yo tengo que enfrentar a Yosef. ¿Quién es Yosef? A Esab lo conozco como el malvado. A Labán, igual. Yosef era muy bueno. Israel tiene que enfrentar a Yosef. Escuchen la respuesta maravillosa. Tengo que enfrentar lo que representó Yosef. ¿Qué representó Yosef? La separación entre hermanos. Le dijo Ribka a Jacob, hay tres cosas que vas a tener que luchar, tú y tu pueblo, toda la vida. A Esab, Labán, ya explicamos, y Yosef. ¿Qué significa Yosef? La separación entre hermanos. Los errores que también como padres llegamos a cometer, como dice la Gemara, les he explicado muchas veces, cuando Boreolam y los Jajamim, estudiando, quisieron criticar la conducta de nuestros patriarcas, en el buen sentido, para que nosotros podamos aprender, no escatimaron. Y la Gemara dice, Leolam al yeshane Adam ben abanim, que la persona nunca haga diferencias entre sus hijos. Porque una vez se hizo la diferencia y eso provocó el exilio. ¿Qué provocó el exilio? Justamente eso, la diferencia. Esa separación de entre hermanos provocó el inicio del exilio. Y Jacob tiene que estar enfrentando, nosotros, Am Israel, tenemos que estar enfrentando todo el tiempo, en vez de que haya
separación, estar luchando todo el tiempo que haya unión, que haya hermandad. ¿Y cómo se corrige eso? Con la misma palabra Yosef. Ese Yosef fue un ejemplo maravilloso de hermandad, no de separación. ¿Cómo Yosef trató a sus hermanos? ¿De qué manera se la jugó a los hermanos? Pero fue como dicen, nada más fue un teatro para que de alguna manera los hermanos recapaciten. Pero vean en la Torá, cada punto que hacía Yosef, Yosef lloraba. Le dolía todo el tema. Le dolía en el buen sentido. Yosef no podía decir, ay hermanos, aquí yo estoy, ya Yosef. Quiso enseñarles, darles una lección, quiso ver que ellos realmente estaban arrepentidos del pasado, cómo van a luchar por Binyamin, cómo les dolió al padre, cuando Yosef no les dolió mucho, vender al hermano en su momento no les dolió tanto. Todo eso lo hizo Yosef para que los hermanos recapaciten, pero cuando Yosef dijo dos palabras, Ani Yosef, ¿qué les dio a entender Yosef con esas dos palabras? Me juzgaron para mal. Ustedes pensaron que yo, los sueños, era para decir yo soy el mero mero, ustedes están aislados. Nada, los sueños fueron otra cosa. Cuando los hermanos escucharon la palabra Ani Yosef, los hermanos dijeron, no me digas, no me digas. En dos palabras me equivoqué. En dos palabras juzgué para mal. ¿Saben cuántas cosas evitaríamos en pleito si nos dirían Ani Yosef? Hay veces estoy tratando de decirle a una persona, bueno, de veras que no tiene la mala intención, entiéndeme. No, sí tiene, ya ves cómo lo hizo así. Te estoy diciendo que no es así. Y el Señor sigue con su bola de nieve y así se hace todo una montaña de pleito al nada. Hay veces me siento frustrado, impotente, cuando estoy viendo la escena tan clara que no hay nada y los dos están haciendo todo un escándalo que no hay nada, no hay en dónde basarse, en absoluto. Dos palabras, Ani Yosef. Y los hermanos entendieron cómo debemos de aprender a juzgar para bien. Y toda la falta de hermandad es por un solo motivo. ¿Juzgar qué? Para mal. Cuando una persona tiene hermandad real, todo lo juzga para bien. Cuando no, no. Y ahí está el inicio del exilio. Y el exilio más largo que ha tenido Am Israel es este. Más de 1948 años. Llevamos de exilio desde la destrucción del Bet HaMikdash hasta el día de hoy. Y la raíz de todo, ¿saben qué es? Falta de hermandad. Falta de hermandad. Y es la lucha que debemos de prestar atención. Una vez estábamos platicando, si una persona le dirían, oye, mira, este ya empezó a cuidar Shabbat. ¡Wow! ¡Qué increíble! Aplausos. No, mira, este ya come kasher. No, kol hakavod, mis respetos. Este ya se empezó a poner tefilín. No, qué bárbaro. Kol hakavod, aplaudimos. Pero imagínense que una persona diga, oye, este empezó a ser más hermano de la Am Israel. Este empezó a separarse de la Lashon Hara. Cada vez habla menos la Lashon Hara. ¿Cómo lo tomamos en cuenta? Ya, que no se haga tan tzadiquito, hombre, por favor, que es que la Lashon Hara, que ya no es para tanto, que no lo vemos como una hazaña, no lo vemos como algo importante. Y la Torá nos enseña, y los Jajamim nos destacan, que todo el largo exilio que comenzó en el Am Israel fue por eso, por la falta de hermandad. Y el largo exilio que tenemos es por la falta de hermandad. ¿Y cómo tienes que estar luchando todo el tiempo? Yosef. Acuérdense, Yosef, ¿qué es? Luchar que no haya separación, sino que haya unión. Hay algo que me vuelve loco, me ataranta, como dicen. Yosef estaba en la cárcel. En uno de esos días, ve a dos
Falahim ahí, dos encarcelados, que están en el calabozo seguramente por algo. Uno era el Zara Mashkim, uno era el Zara Ofil, que entre paréntesis, el ministro de panadero. ¿Desde cuándo al panadero le llaman ministro? ¿Conocían esa? No. El ministro de la bebida. Ministro. Ministro de Economía, está bien. Ministro de Relaciones Exteriores, está bien. Ministro. Algún día fueron con el panadero que le hace el pan a Peña Nieto y le dice el ministro de... Mi ministro, ¿qué ministro me estás hablando? Es algo espectacular. Una persona que le sirve al rey, sea lo que sea, ya es un ministro. Nosotros le servimos a Boreolam. ¿Qué somos? Ministros. Llegó Yosef y vio a estos dos que tenían una cara de eja. Estaban tristes, estaban angustiados, estaban... Si yo hubiera sido Yosef, tiene una cara, pobrecitos, yo me tengo que preocupar ahorita por ellos. Una pregunta de Yosef cambió la historia. Una pregunta, ¿cuál fue? Lama penejem zoafim hayom. ¿Por qué están de mala cara el día de hoy? Y empezaron, el sueño, no el sueño, esto interpretó acá y allá. Una pregunta. Y si Yosef no hubiera preguntado, Lama paneja zoafim, ¿por qué estás de mala cara? Si no hubiera preguntado, ¿qué hubiera pasado? No hay interpretación. El otro sale, Paró sueña, no conoce a Yosef que interpreta, no llega al reinado. ¿Qué le provocó a Yosef la salvación? Escuchen la palabra. Una pregunta. Me interesa por qué estás mal. Me duele. Lama panejas o afirma yo. Imagínense si nosotros nos comportaríamos igual. Vemos a uno con cara y le decimos, ¿tienes algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, la verdad sí necesito hablar. ¿Necesitas hablar? Nada más quiero recordarte, no soy Cote la Maraví, ¿eh? No soy el muro de los lamentos. Dime, cuéntame algo interesante, algo bueno. Perdimos todo. Una pregunta cambia la historia. Una pregunta, ese es Yosef. Ese es Yosef. Una pregunta cambió la historia. ¿Cuánto una persona tiene que aprender a comprender que la unión es básica? Y la unión, ahorita les voy a explicar un punto más, ¿qué representa? La unión significa lo que a ti te duele, a mí me duele. Lo que a ti te alegra, a mí me alegra. Lo que a ti te incomoda, a mí me incomoda. Somos uno, debemos de unirnos. Hay un tema, hay una historia, cuenta el Talmud Yerushalmi, está aparentemente la misma historia en la Gemara en el Babli, pero aquí la historia está de esta manera. Existió un jajam que se llamó Rabbi Pinhas ben Yair. Ese jajam está en Tzfat, enterrado hasta abajo. Hay quien acostumbra a dar 7 vueltas en su matzebá, pide tefilá. Es Shtabach Shemo. Rabbi Pinhas ben Yair iba al Bet Midrash, pero en el camino no tenía otro camino y estaba el río y le urgía llegar al Bet Midrash. Rabbi Pinhas ben Yair le dijo al río, discúlpame, tengo yo una misión más importante que la tuya, así que córtate. Se cortó el río, se partió. Keriat Yamsuf. Pasó Rabbi Pinhas ben Yair. Los alumnos atrás le dijeron al Rebbe, usted ya pasó, ¿podemos pasar? ¿O se nos viene encima el río? Les contestó Rabbi Pinhas ben Yair. Para esto traje toda la historia. Aquel que nunca hirió a ningún Yehudí, nunca lo indignó y siempre respetó el sentimiento de Am Israel, que cruce. Si no, que no se atreva, porque no sabemos si se va a meter o no se va a meter. Nada más para que veamos qué significa
Y qué tan importante es la hermandad. Y qué tan delicado es cuando una persona hiere al otro, aunque sea una sola vez. Una sola vez. O sea, ese zehut, ese mérito, ese milagro, no va. ¡Pum! Se vuelve a regresar otra vez. Con quien sea. Am Israel es Am Israel. Am Israel, todos somos hijos de Dios. Y Dios quiere a todos. Lo que yo me refería es que en muchas ocasiones nosotros pasamos por alto. Ya no pasa nada, hombre. Hay veces te dicen, se ofendió. Ay, por favor, hombre, que ya no sea un niño. Que se ofendió. ¿Qué? Hay gente que lo pasa muy fácil y muy... O hay veces no observamos que esto hiere. Ese es el punto. Si una persona como Ben Adam pudo tener un error, también Moshe Rabbeinu llegó a tener algún error, también Abraham Avinu llegó a tener algún error, Jacob Avinu también, en la Torah, cosas muy fuertes. Pero me enteré del asunto, tomo cartas en el asunto, voy, pido perdón, pido disculpa, le doy a entender, no. Pero cuando Hasbe Shalom la persona no presta atención, es justamente lo que provoca ¿qué? La separación. Hay que estar muy, muy atento al asunto. Hamshol Kredi dijo una vez, hace muchos años estudié y estudio con él, llevo muchos años estudiando con él. Estábamos juntos en el Colel Maor Abraham y tuvo, desgraciadamente, una piedrita en el riñón. Pero para él era nuevo. Los dolores, así Hashem mismo. Baruch Hashem la pudo arrojar. Y de repente la tomó la piedra, la tomó, llegó y nos hizo un escándalo, en el buen sentido. Me dice, mira Jacobo, mira. Y dije, ¿qué? Mira esto. Y dije, ¿qué? ¿Qué? Mira esto, me decía. Y me enseñaba la piedrita y me decía, esto me tenía revolcando de dolor. Y yo cuando vi dije, tienes razón. Y como que le decía, no puede ser que esto me tenga revolcando de dolor. Y dijo, quiero que sepan. Dijo algo extraordinario, extraordinario. Dijo, quiero que sepan. Para ti, no puedes entender cómo esto te tenía revolcando. Pues vamos a aprender que una palabra para ti es nada y para el otro es mucho. Y lo puede tener, ¿qué? Revolcando en la cabeza. Y el otro, ¿qué va a decir? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? No decidas tú si esa palabra lo hiere a él, sino tú como hermano métete en sus sentimientos, no en los tuyos. Tal vez para ti esa palabra resbala, pero para él no, y presta atención en ella. Ese es Yosef. Yosef Atzadik se metió en la vida de los hermanos. Al final le dijo Yosef a los hermanos, ustedes fueron, miren cómo Dios manejó todo, cómo los abrazó, cómo los invitó a Mitzrayim, cómo los atendió. Esa es la forma como corregir. Ahora, cuando Am Israel de alguna manera fue esclavizado ya, o sea, salió toda la esclavitud, la desgracia de todo lo que pasó, Ishtabach Shemo, nace Moshe Rabbeinu. Nace tipo el salvador del Am Israel. Nos cuenta la Torá que la madre lo guardó 3 meses, al final lo tuvo que arrojar. Un tema, la verdad, muy interesante de todo lo que sucedió con Moshe Rabbeinu. Y al final dice la Torá, Vaigdal Hayeled, creció el bebé, Yani Moshe. Vatevieu levat Paró, quiere decir, lo llevaron a casa de Paró, Vailah Leven, y fue Moshe Rabbeinu como un hijo, y lo llamó Moshe, Kiminamai Meshitiu. Dice el Pasuk, Vaihi Vayami Mahem, y fue en aquellos días. Todo esto fue algo muy interesante que Moshe al final creció y lo amamantó su mamá, y Moshe recibió los fundamentos del judaísmo de su madre y de su padre. Aunque Bitiá lo salvó, pero no dejó de tener la educación que tenía que tener. Aquí viene la palabra hermosísima. Vaigdal Moshe, creció Moshe. ¿Dónde creció?
en el palacio. ¿Con qué creció? Con caviar, con salmón, con huevitos, no refritos, así, nada, así, bien presentado. Moshe Rabbeinu creció como ¿qué? Como príncipe. Porque Dios lo iba a tomar en un futuro como el príncipe, el que va a dirigir al Am Israel. Vayetze, salió Moshe Rabbeinu. ¿A dónde salió? Dice la Torah, Elehav. Salió a ver a sus hermanos. Esta palabra es la palabra clave. Moshe no salió a ver al Am Israel. Moshe salió a ver a sus hermanos. Son sus hermanos. Es de su sangre. Es de la misma raíz. Moshe no salió a ver al Am Israel. Moshe salió a ver a sus hermanos. Y dice el pasuk, Vayar besiblotam. Observó el sufrimiento, observó la opresión que estaban haciendo los mitzrim en contra de Am Israel. Dice el comentarista Rashi, Natán einav belibó, puso sus ojos y su corazón para sentir el sufrimiento de ellos. ¿Qué hizo Moshe? Se metió en el lodo, se metió en los ladrillos, se metió en toda la esclavitud de Am Israel para sentir, como dicen, en carne propia lo que Am Israel está sufriendo. Y Moshe le dolió lo que estaba pasando. La primera historia del Mitzri que está golpeando de una manera cruel al Yehudí. Y sabemos que Moshe, ¿qué fue lo que hizo? Lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque este hombre se había acostado, el Mitzri que estaba pegando al Yehudí, se había acostado con la esposa del que lo estaba golpeando. Era la famosa Shelomit Bat Dibri. Este capataz Mitzri deseó a la esposa de este Yehudí que está golpeando, lo mandó, tuvo relaciones con ella, y después cuando se dio cuenta que el marido se dio cuenta, lo estaba golpeando así de coraje, y a mí no me vas a decir qué voy a hacer. Moshe, cuando se entera del asunto, este hombre, ¿qué es? Hayav Mitah. Este hombre tiene la pena máxima. Por lo tanto, se eliminó. Pero ¿qué dice la Torah? Escuchen bien, Baifen bajó, volteó aquí, volteó allá. Como dicen, si hay moros en la costa. ¿Había alguien? No. ¿Quién sí había? El Am Israel. Am Israel. Entonces, por lo tanto, en conceptos toraicos es Hayav Mitah. Ok, ya. Este hombre se fue. Al siguiente día, Moshe Rabbeinu presencia otra escena más. Pero dice la Torah clarito, Vayom Hasheni, al siguiente día. Quiere decir, no porque Moshe Rabbeinu asesinó a este Mitzri, entonces se escondió Moshe en lo que se calman, ¿qué? No. Moshe seguía, mi pueblo. Ve cómo está sufriendo mi pueblo. Vayom Hasheni, de inmediato volvió a salir. Y ahora se enfrenta que dos hermanos están peleando. No puede ser. Dice la Torah, Vayom Hasheni, veine shene anashim aivrim. Ah, caray. Dos hebreos, hombres, se están peleando. El que se pelea ya no es hermano. Ya no le puedo llamar dos hermanos peleándose. Dos extraños se están peleando. Y uno le levanta la mano para golpearlo. Nada más le levanta la mano. ¿Y qué le dice Moshe? Rasha, malvado, la mata que reaja. ¿Por qué golpeas a tu hermano? Eres un malvado. Quiere decir que para Moshe Rabbeinu no puede él entender que un hermano sea capaz de pegarle al otro. Y si no puede ser capaz, el que le levanta la mano, ¿cómo se le llama? Rasha. Es un malvado. Moshe no lo pudo calificar de otra manera. Están entendiendo la visión. Así como mucha gente, hay veces ve pleitos entre familia, uno dice, no puede ser, entre familia. Para Moshe, ¿cuál es la calificación de aquel que le levanta la mano a su hermano? Rasha. Para nosotros, si vemos un pleitito allá afuera, ¿qué decimos? Está uno,
Dale. No. Para Moshe, ¿qué era? Barminan, Rasha. Moshe no puede tolerar una cosa así. Al final, ¿qué dijo Moshe? Bayomar. Perdón. ¿Qué le dijo el que le levantó la mano? Ahora me quieres matar a mí, como mataste al Mitzri. ¿Cómo lo dijo? Hablando. En fuerte. ¿Alrededor de quién? De la gente. No nomás fuiste capaz de golpear a tu hermano. ¿Me estás delatando? Dijo Moshe, ahora entiendo por qué están ustedes en este exilio. Una pregunta. Entiendo cuál es el dolor de Moshe. Hay gente que no está trabajando con ¿qué? Con hermandad. Hay gente de la Torah le llaman, son delatores. Y es muy delicado. Ahora ya entiendo, están entendiendo qué provoca el exilio. Pero una pregunta. El que quiso golpear fue uno, Datán. El que quiso delatar a Moshe fue uno. ¿Por qué Moshe generaliza? Ahora entiendo por qué el pueblo de Israel está en qué. Estaban todos. ¿Está en qué? En exilio. Sí, estaban Y un exilio duro. en 49 De grados uno. de pobreza. ¿Vamos a juzgar a quién? ¿A todos? Escúchenla. Bravo, Ale, cadera. Tenemos que saber que todo Am Israel somos ¿qué? Uno. Y con uno que esté mal, todo Am Israel. Les voy a hacer una pregunta. Si la uña duele, ¿te duele todo? ¿Por qué? Que nada más aquí. No tengo por qué. Yo tengo que estar normal, bien. A mí la uña, ¿qué? Esa uñita, o si hay una uña enterradita en el pie del dedo, ¿sí? ¿Qué dice uno? En el dedo del pie, ¿qué dice uno? Se vacía todo el día. ¿Por qué? Es nada más allá abajo, hombre. El corazón anda bien, el estómago anda bien, todo anda bien, todo funciona bien. ¿Por qué tan? Así es. Am Israel con uno. Por eso hay que trabajar todo el tiempo en la hermandad. Cuando hablé de este tema, se me acercó un jajam que no vive acá, vive en Eretz Israel. Él es de Argentina, origen de Argentina, y me dijo, jajam, quiero que sepa, Rav Steinman iba a muchos lugares a hablar. Me tocó a mí una vez ir. ¿Y qué cree, jajam? ¿Qué fue lo que enfatizó y lo que habló? Ben Adam le Javero. Uno y el compañero. Uno y el compañero. Eso es una de las cosas más importantes para poder alivianar y salvar el exilio. Pero la raíz del exilio, aquí está. Ahora vean cuál es el mérito grandioso de Moshe. Dice la Torá, vean qué increíble. Moshe, cuando ya se escapó, se tuvo que ir a Midian, ya estaba con Yitro, condujo al rebaño de Yitro. Como dice la Torá, Moshe allá roet son Yitro. Moshe era el pastor del rebaño de Yitro. Este versículo es el prólogo de su presentación en el Cené, en la zarza. A mí qué me importa que Moshe era pastor o no era pastor. Ve al grano. Moshe estaba en el desierto y se presentó delante de la zarza y la zarza no se consumía. ¿Para qué este prólogo? Un versículo. Moshe conducía el rebaño de su suegro. Dicen los jajamín. Porque Moshe de esto cerró el círculo. Acá arriba de Moshe demostró cómo era hermano de sus hermanos. Y cómo Moshe le preocupaba a sus hermanos. Pero no nada más Moshe demostró su hermandad, sino Moshe demostró que hasta los animales les tiene consideración. Y qué historia famosísima, es muy conocida, que un borrego corrió, se escapó, Moshe corrió detrás de él, llegó a un tipo riachuelo, empezó a beber y dijo Moshe, mira nada más. No sabía que estabas inquieto porque tenías sed. No sabía. Y te cansaste por mi culpa. Ven, yo te cargo y te regreso. Bueno,
Yo si hubiera visto esa escena, hubiera dicho, ¿con quién estás hablando, mano? El borrego ni te entiende. Ya tomó, ya bebió. Vámonos, vénganse. Vamos de regreso para allá. ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? Ese era Moshe Rabbenu. Moshe sintió hasta el sentimiento de un animal. Y hasta se sintió culpable por eso. ¿Y qué hizo Moshe? Ven, yo te cargo y te regreso. Dijo Dios, wow, esto es lo máximo. Entonces, ahora sí, me presento delante de ti en la zarza. Dice la Torah, cuando él ve la zarza, vio que la zarza está encendida en llamas y no se consume. Vayomer Moshe, dijo Moshe, Asura naver, me voy a desviar a ver Etamaria Gadolase, esta imagen tan espectacular, Madua lo ibarsene. ¿Esto qué representa? Entre paréntesis, Am Israel muchas veces fue incendiado en fuego, pero el fuego no va a consumir el Sené. Am Israel no se va a consumir. Am Israel, ¿cómo va a seguir? Haibe Kayam. Aquí estamos. Seguimos presentes. Dice la Torah, Vayar Hashem Kisar Lirot. Y Dios vio que Moshe se desvió a mirar, entonces Dios llamó a Moshe, Mitoja Sene, y le dijo, Moshe, Moshe, Vayomer Hineni. ¿Qué significa Vayar Hashem Kisar Lirot? Y Dios vio que se desvió a ver. Pues la Torah me dijo que Moshe se desvió a ver. ¿Qué tiene que haber dicho? Dios, no, lo llamó. ¿Para qué repite? Y Dios vio que Moshe se desvió a ver. Y si no se hubiera desviado a ver, ya no le dices Moshe, Moshe, Vayomer Hineni. Dice el Midrash, estas primeras palabras no se refiere al acto actual, que él se desvió a ver el Sené. Dios observó que Moshe desde el palacio se desvió del palacio para ver a sus hermanos. A sus hermanos. No porque era rico, no porque era tipo príncipe, no porque él vivía en el palacio. Por eso Moshe está cómodo y sus hermanos, Allah, que Dios se apiade de ellos. Moshe se salió a ver a sus hermanos, la hermandad, y eso provocó que Moshe, Moshe, Vayomer Hineni. Ese es el principio Pedrat Hashem de la salvación. Enfrentamos tres cosas muy duras: a Esab, Labán, pero la más dura de todas, ¿cuál es? Yosef. La separación. Y Yosef nos enseña cómo unirnos. Y Moshe nos enseña cómo es el inicio. Pero cuando no hay hermandad como Datán, que fuerte, me vas a, como quisiste hacerle al Mitzri. Dijo Moshe, espérame, ¿en quedito? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora ya entiendo por qué estamos ahorita en este galut. Porque cuando no hay hermandad, no hay todavía salvación. Y la salvación es justamente la conducta de Moshe Rabbenu. Seguramente vieron una historia. Cuando yo estaba en Hanukkah, en los días de Hanukkah, me enteré por las noticias de que cada Shabbat hay un señor que su hermano y él eran uno de los empresarios más fuertes de carne kasher en Estados Unidos y mucho en el mundo. Son los hermanos Rubashkin. ¿Del libro? Rubashkin. No, se llama Rubashkin. Aquí ahorita en esta época. Lo conocemos muy bien. Nos hizo el favor de hacernos unas shahitot para México de Uruguay, para un tipo de carne que quisimos traer acá, especial. Salud. Y por algún motivo, no sé exactamente qué, lo acusaron de algún lavado de dinero, algo que no estuvo bien en el gobierno, y a uno de los hermanos, a Moshe Rubashkin, lo metieron a la cárcel. Y en Hanukkah, estoy viendo las noticias, el 8º día de Hanukkah, estoy viendo que salió Rubashkin y que Donald Trump y que lo sacó. No tienen idea el fiestón que hicieron los Lubavitcher cuando salió Moshe Rubashkin. Yo lo vi,
vi el video, era algo espectacular. La verdad, increíble. Ya, ahí me quedé con la historia. Que salió Rubashkin, hicieron un fiestón y todos agradeciéndole a Donald Trump, que yo no sabía qué estaba detrás de esta historia. La historia que contó un hajam del famoso abogado en Estados Unidos, Alan Heskovich, ¿sí? Que este abogado contó lo que pasó detrás de esta historia. Hay una organización, Make and Wish, o sea, pide tu deseo, para toda la gente Bar Minan, para toda la gente que Dios no lo quiera, está en épocas ya terminales, Hashem Yishmor, qué último deseo quieres, con dinero, qué quieres que te traiga, qué artista, qué... Llegaron en uno de los hospitales, llegaron y encontraron a un niño Yehudí Hasidí, que seguramente me imagino, aunque no dice ahí, seguramente era Hasidé Lubavitch. Entonces le dijeron, no, ¿qué último deseo quieres? Quiero al presidente Donald Trump acá. Le dijeron, discúlpame, el presidente Donald Trump. O sea, trataron de buscar Otra cosa. y distraerlo en otras cosas. Y el niño decía, no, yo quiero a Donald Trump acá. Bueno, te sacamos de viaje, te traemos al artista tal. No, quiero a Donald Trump. Al final, después de toda la plática, quedaron en un acuerdo. Si no podemos traer aquí a Donald Trump, lo que tú quieres hablar con él, escríbeselo en una carta, y ahí sí podemos hacerle llegar la carta a Donald Trump, a la Casa Blanca. Dijo, va. Al final este niño, con lágrimas, escribiendo, ya ni presidente, ¿no? El señor presidente Donald Trump dice, Boreolam, si te puso en este puesto, es porque hay muchas misiones importantes que tienes que hacer. No de gratis llegaste ahí. Y por lo tanto te pido de favor, o sea, lo digo así en breve, que salves y que saques de la cárcel al señor Rubashkin, porque tenía todavía de sentencia muchos años. Muchos. Al final, escribe el niño la carta, está de alguna forma empapada con lágrimas, la doblan y la mandan a la Casa Blanca. ¿Cuándo llegó? El 5º día de Hanukkah. La carta llegó el 5º día de Hanukkah. Y Donald Trump está al lado de su hija leyendo la carta. Y le dice, mira en qué está pensando este niño. Antes que todo, pensé que él me quería, porque me quería ver, a la figura presidencial del mundo entero, del presidente de Estados Unidos. Pero no me doy cuenta que no es tanto me quería ver a mí, sino quiere mi poder, mi capacidad para salvar a un yehudí. No puedo entender, dice, un niño en etapa terminal, en una situación como estas, lo que está esperando es esto. Es su deseo. Según como cuentan en la historia, sacó hasta Donald Trump, le sacaron lágrimas. En el 8º día de Hanukkah ya estaba fuera. Ya estaba fuera el niño. No, ahí está la foto del niño. Ahí está la foto con el niño. Rubashkin. ¿Ah? No, es del mismo, digamos como de la misma comunidad, de los Hasidé Lubavitcher. Aquí está el niño. Sí, aquí está el niño, con Donald Trump y con Rubashkin. Y también con su hija, ¿no? Salió Sí, puede ser que la misma foto, solo que aquí está un poco reducida. Pero, ¿cuál es la idea? Eso es lo que provoca la salvación. ¿Cómo Rubashkin salió? Yo les digo, no hay otra explicación. Porque la idea principal está de que tiene una sentencia, tiene un niño, le interesa la vida de un hermano. Esto es lo que trae la salvación. cuando se está muriendo él. Cuando él, ¿dónde va a tener cabeza para pensar en otro? Normalmente cuando una persona tiene sus problemas, es muy difícil que abra su corazón hacia los demás. Esto es
Esab, Labán, pero la más fuerte de todas, ¿cuál es? Yosef. ¿Y Yosef es qué? Es la unión. Y Moshe nos enseña, así se salva al Am Israel. Cuando hay ¿qué? Hermandad. Se llama en hebreo que Ish Ehad Belev Ehad. Como un hombre, como un solo corazón. Si vamos a aprender a trabajar este concepto, porque hay que trabajarlo. Y cuando uno comprende, y hablamos de esta, ¿cómo se llama? De esta idea, eso es lo que da siempre la puerta de salvación. ¿Quieren buscar salvación? General, unión. Particular, unión. ¿Quieren solucionar problemas en vez de pleitos? Unión. Siempre con la unión vamos a encontrar Geula. Con la separación, ¿qué vamos a encontrar? Exilio, Galut. Ahí está todo el secreto. Y es lo que uno debe de estar luchando todo el tiempo. Nada más con esa hermandad vamos a poder lograr. Gracias. Amén.